De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la bondad de nuestro Padre Celestial, iniciamos nuestra programación a través de Facebook Live y también enlazando con las emisoras de radio que estamos emitiendo, la 89.5 y 92.9, esperando que este tema sea de bendición conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Voy a postrarme, hermano y hermana, antes de tener la disertación de este tema, pidiendo a través de su Hijo amado, nuestro único abogado, mediador e intercesor, que me pueda dar fluidez de palabra, que me dé su ruach y que sea de bendición para la honra y la gloria de su nombre. Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la programación de hoy, a través de tu Hijo amado, acudo a tu trono, suplicándote, me des tu ruach, Padre, para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir desarrollando otro aspecto relacionado con la restauración del verdadero nombre revelado en la Escritura. Hoy vamos a estar analizando el cambio de Yahweh por Señor. Espero, hermano y hermana, que pueda ser realmente de bendición conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Por lo tanto, bíblicamente hablando, hermano y hermana, la historia siempre se repite. Como hemos estado desarrollando en temas anteriores, Israel, después de la muerte de toda aquella generación que había salido de Egipto, generación de Josué, en el libro de Jueces capítulo 2, versos 10, 11 y 13, solamente para recordar, comentábamos que aquella generación que no había conocido, comenzaron a adorar a los Baales. ¿Lo recuerdan? Todo está ahí, hermano, en el desarrollo de este importante tema con relación a la restauración del verdadero nombre. También estuvimos comentando el pasaje que hallamos en Oseas capítulo 2, versos 16 y 17, donde nos dice: en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que significa marido, y nunca más me llamarás Baali. Y Baali significa mi Señor, tal como aparece en la parte baja de la página donde encontramos este pasaje, con una letrita pequeña. Y en el verso 17 nos dice: porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Solo es un recordatorio, hermano y hermana, a lo que hemos estado desarrollando en nuestros 3 anteriores temas relacionados con la restauración del verdadero nombre. Hoy, Yahweh le cambiaron por Señor. ¿Y qué significa Señor? El diccionario nos dice lo siguiente, con relación a la palabra Señor: dueño de una cosa que tiene dominio de ella. A nivel familiar, noble, decoroso, digno. También antepuesto
algunos nombres sirve para encarecer el significado de estos. Señor fulanito de tal, ¿entendemos? Señor fulanito de tal. También hay un refrán castizo que dice, se fumó un señor puro. Por antonomasia, la palabra Señor en el diccionario dice que también se refiere a Dios, a Jesucristo en la Eucaristía, soberano poseedor de estados y lugares. Título nobiliario, amo, el que tiene criados. Término de cortesía que se aplica a cualquier nombre, aunque sea igual o inferior condición. Esa es la definición que hemos hallado con relación al significado de lo que realmente significa la palabra Señor. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿podemos dirigirnos al Elohim Todopoderoso con esa expresión de Señor tan vulgar, tan común entre los mundanos, tan corriente entre el mundo? ¿Podemos dirigirnos a él simplemente con un Señor, como se puede estar dirigiendo a mí, señor Ernesto Farga? Mi querido hermano y hermana, la restauración de la verdad y sobre todo la restauración del nombre tiene como finalidad retornar a nuestras raíces para salir de todos los engaños que la Iglesia Católica Apostólica Romana nos ha estado imponiendo durante más de 1500 años, hermano y hermana. Lamentablemente, la gran mayoría no puede entender que realmente haya sido la Iglesia Católica quien haya cambiado el nombre glorioso, reverente, temible, terrible, imponente de Yahweh, en este caso por Señor. Y es tanto el prejuicio que hay contra el nombre que usted mismo puede darse cuenta. Hace varios años, 11, 12 años aproximadamente, por ahí, estaba en Guatemala, en la ciudad de Totonicapán. Había un ministerio independiente donde coordinaba diversas iglesias de aquel distrito de Totonicapán. Cada día de la semana estuve visitando una iglesia, compartiendo temas puntuales. El último día, un Shabbat, un día como hoy, habían alquilado un tremendo salón y allí se habían congregado todos los miembros que querían acudir, como también otros miembros que iban a la iglesia. Jamás había predicado ante tanta aglomeración de personas, por decirlo así de alguna manera. No sabría decir si serían 400, 500, 600 o más, no lo sé. El salón era bien ancho y bien profundo. Y allí estaba en este caso concreto hablando acerca de la restauración del verdadero nombre de Yahweh. A mitad de mi disertación observo a mi mano derecha, hacia mitad del salón grande, la mano de un joven. Yo pensé para mí, ¿qué querrá este joven ahora que me está molestando, que me quiere interrumpir? ¿Qué querrá si no he terminado la exposición? Y el joven insistía. Y como yo no le permitía, quizá también por temor
a que puede echar por tierra lo que Yahweh me estaba permitiendo enseñar, al ver que yo no le permitía hablar, se levantó y con una potente voz dijo: hermano Farga, lo que usted dice tiene razón, lo tengo en mi Biblia. Puede traer, hermano, su versión. Y me trajo la Reina Valera del año 2000, versión centroamericana. En esa Reina Valera del año 2000, versión centro-norteamericana, nos dice distintivos de esta nueva Reina Valera 2000. 2 columnas. En la columna de la derecha, al final, dice: no más eterno. Ahora, Señor. En las primeras ediciones de esta nueva Reina Valera, habíamos empleado el nominativo eterno en vez de Jehová por 3 razones. Y escuchen o lean si tienen esta versión. Porque Jehová es una transliteración inexacta por ser un vocablo extraño al idioma español y porque no expresa nada. Debo aclarar, mi querido hermano y hermana, que la Reina Valera del año 2000 es una versión editada e impresa por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y los editores, en esta versión que yo pude verlo con mis propios ojos, versión centroamericana, repito, en la columna de la derecha de las dos, la columna de la derecha en su parte de abajo, no más eterno, ahora Señor. En las primeras ediciones de esta nueva Reina Valera, habíamos empleado el nominativo eterno en vez de Jehová por 3 razones, porque Jehová es una transliteración inexacta por ser un vocablo extraño al idioma español y porque no expresa nada. Yo me asombro, hermano y hermana. Ellos saben que Jehová no tiene nada que ver con Yahweh. Ellos saben que Jehová no significa yo soy el que soy, yo seré el que seré. Jehová no expresa nada que tenga que ver con el nombre glorioso, imponente, terrible e imponente de Yahweh. Ellos lo saben. Ellos estudiaron hebreo, hermano y hermana. Si estudiaron hebreo, deben entender el correcto nombre que aparece en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, en esa parte baja dice que por 3 razones Jehová ya no aparece en la nueva versión Reina Valera del año 2000 y que entonces ponemos Señor. ¿Entendemos? Y continúa ahora en la segunda columna. Ahora, para expresar el augusto nombre de Dios, esta revisión del año 2000 sigue el modelo del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento cita algún pasaje del Viejo Testamento que tiene el tetragrama hebreo IHWH, no dice Jehová, sino Señor. Este es el estilo actual de la nueva Reina Valera del año 2000. ¿Entendemos?
En otras palabras, hermano y hermana, ellos reconocen que Jehová no significa y no tiene ningún significado relacionado con Yahweh. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Pero así como el Israel de antaño apostató y en lugar de dirigirse a Yahweh adoraban a los Baales, hoy el pueblo que dice ser remanente, el pueblo que dice ser lo que dejó de ser, siguen pronunciando nombres blasfemos de Jehová o siguen mencionando el nombre de Señor, y Señor significa Baal. Lo tenemos en Oseas, hermano, capítulo 2, verso 16, que lo vuelvo a recordar, para que el que tenga ojos para ver y oído para oír, vea y oiga y pueda salir de los engaños de Roma. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Nunca más me llamarás mi Señor. Es cierto, es evidente que hoy, astutamente, no se le adora a los Baales. Astutamente, no se le está adorando directamente bajo el nombre de Baal, de un dios pagano. Pero, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, te das cuenta que los que siguen pronunciando el nombre del Señor, siguen adorando a los Baales, ahora con un nombre disfrazado de Señor, pero que equivale a Baal. Los mismos perros, pero con diferentes collares, hermano y hermana. La historia se repite. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy sucede igual, hermano y hermana. Intentas expresarte con los nombres restaurados hebreos y te tildan de todo. Y no se dan cuenta que ellos mismos siguen teniendo en sus mentes información católica, información babilónica, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, tal como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, y en el 17, verso 5. Ellos saben perfectamente que Señor no tiene nada que ver con Yahweh. Ellos saben perfectamente que Jehová no tiene nada que ver con Yahweh. Sin embargo, lo siguen usando, lo siguen pronunciando, y ese sí que es pecado, hermano y hermana. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y pecado es transgresión de la ley. Y a veces uno, al menos personalmente, a no ser que sea por los panes y los peces, la popularidad, el dinero, los diezmos, las ofrendas, la gente sigue pronunciando el nombre de Jehová, que no significa nada, y el nombre del Señor, que significa Baal. ¿Entendemos, hermano y hermana? La historia siempre se repite. Israel cambió el nombre de Yahweh por Baal a partir de la muerte de aquella generación de los tiempos de Josué.
se levantó otra generación que no habían visto ni conocido las obras de Yahweh y comenzaron a adorar a Baal. Israel cambió Yahweh por Baal. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Babilonia moderna, que ha hecho beber a todas las naciones, a todas las iglesias, del vino del furor de su fornicación, madre de rameras, cambió Yahweh por Jehová, cambió Yahweh por Señor, y el cristianismo en general está siguiendo las pisadas de Roma. Pero no tan solamente es el cristianismo, hermano y hermana. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue levantada porque no había ningún movimiento mundial organizado, fue levantada y organizada para dar el último mensaje al mundo entero, con la restauración de las verdades que la Iglesia Católica Apostólica Romana y el judaísmo y el fariseísmo habían despreciado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue infiltrada también por los jesuitas y con ello unida con Roma, teniendo puntos comunes de doctrina con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis capítulo 18 dice: salid de ella, pueblo mío. Salid de todas esas confusiones, de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que ha hecho beber a todas las iglesias, a todo el mundo, del vino del furor de su fornicación. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El llamado es tremendo, hermano y hermana. El gran problema es: yo soy adventista del séptimo día. Y no nos damos cuenta que estemos adorando a los Baales. Y el estar adorando a los Baales significa estar en apostasía, como lo estuvo el pueblo de Israel de antaño. Porque la historia siempre se repite, hermanos y hermanas. Y hoy, no digo lamentablemente, porque la historia y la profecía debe cumplirse, en los tiempos del fin habría una apostasía total contra la verdad. Y esa apostasía entran iglesias, todas las iglesias están en apostasía, todas las iglesias están controladas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque todas las iglesias son miembros del Concilio Mundial de Iglesias, y para ser miembro del Concilio Mundial de Iglesias tienes que aceptar las normas para entrar dentro de ese concilio, y una de las normas es la doctrina de la Trinidad, 3 dioses en uno. Por lo tanto, todas las iglesias están bajo el control de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todas tienen un fichero de culto dado por el gobierno, controlado por el gobierno, controlado por el departamental de la Iglesia, que tiene dentro del gobierno para poder conceder el fichero de culto, y por lo tanto todas están adorando a los Baales, adorando lo mismo que adora la Iglesia Católica Apostólica Romana. Evangelistas
Igual, hermano y hermana. Los evangelistas dependen de una organización, ya sea en activo o jubilado, pero todos tienen una base. Todos salieron de esas iglesias controladas por el Concilio Mundial de Iglesias y por lo tanto, tanto iglesias, tanto evangelistas, aunque sean independientes, aunque sean también ministerios independientes, y hay un montón de ministerios independientes que siguen todavía despreciando el nombre glorioso, reverente, temible, terrible, imponente de Yahweh, por Jehová, por Señor, adorando a los Baales como en Israel de antaño. La historia se repite, y no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. La última generación decimos, no, yo soy adventista del séptimo día, yo estoy dentro de la iglesia, yo soy adventista del séptimo día, yo ya salí de la iglesia, yo soy judío, yo soy fariseo, yo soy judío mesiánico. Y nuestro carácter, estamos reflejando el carácter del dador de la vida. Somos uno con Él para poder ser parte de los redimidos. ¿Cómo puede ser parte uno con Él si no conozco su nombre? Si no tengo su carácter, porque en el nombre va su carácter. ¿Se imaginan? Mi nombre es Ernesto Farga. La primera vez que estuve en Nueva York, en el año 1998, por estas fechas, 1998, han pasado 25 años, por los altavoces del aeropuerto de Nueva York, John Fitzgerald Kennedy, escucho: señor Ernesto Alfonso Farga Gadea. Si me hubiesen mencionado con otro nombre diferente, yo no me hubiera dado cuenta de que estaban intentando localizarme. Porque el nombre es la seña de identidad de aquel que lo posee. Cambiar mi nombre en Nueva York y mencionarlo en inglés, posiblemente no lo hubiera entendido. Y hay personas hispanas con nombres no españoles, no castellanos, con nombres ingleses, apellidos franceses, apellidos alemanes, apellidos ingleses, apellidos de origen no castellano, y a ellos se les pronuncia y se les respeta el nombre y los apellidos, sin ser españoles, sin ser castellano. Pero menciona Yahweh, no, ya del voto judío. No, hermano y hermana. No me cansaré nunca de repetir que el nombre nadie lo puede cambiar porque es la seña de identidad de quien lo posee. Yahweh significa yo soy el que soy, yo seré el que seré. Jehová, como hemos leído antes, en esa versión Nueva Reina Valera 2000, edición centroamericana, Jehová no expresa nada. Si Jehová no expresa nada, es evidente de que nos han estado engañando, sabiendo que Jehová no significa nada, a seguir mencionando el nombre Jehová, en lugar de ese nombre glorioso, reverente, terrible, temible, imponente de Yahweh. Yo soy el que soy, yo seré el que sé. Por lo tanto, hermano y hermana,
llego a la conclusión que todas las iglesias cristianas, la iglesia adventista del séptimo día, todos evangelistas de una iglesia o de otra, todos los ministerios independientes unos y otros, que siguen pronunciando el nombre de Jehová o el nombre del Señor, que significa Baal, todos son ecuménicos, están bebiendo del vino del furor de la fornicación, de esa Babilonia la grande, la madre de las rameras, y por lo tanto siguen teniendo punto común de doctrina con ella, y el llamado es salir de todas esas enseñanzas introducidas por esta Babilonia la grande. También puedo pensar y decir que siguen mencionando esos nombres blasfemos de Jehová y Señor por la popularidad, para no perder adeptos, para no perder seguidores y para no perder los diezmos y las ofrendas que posiblemente estén recibiendo. Se venden como Esaú por un plato de comida, hermano y hermana, a cambio de su salvación, porque están engañando a los incautos, están sacándoles diezmos y ofrendas para mal vivir y para mal enseñar errores que los están presentando como si fueran verdades. Repito, todas las iglesias, todos los ministerios independientes que siguen despreciando, en este caso concreto, el nombre glorioso, reverente, terrible, temible, imponente de Yahweh, por Jehová o por Señor, están siguiendo las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por lo tanto están bebiendo del vino del furor de su fornicación, y finalmente, cuando termine el tiempo de gracia, las plagas caerán sobre aquellos que, conociendo la verdad, la han despreciado por los panes y los peces, y son culpables también de la muerte de todos aquellos que han estado siguiendo las falsas enseñanzas de estos hombres que sin escrúpulo, conociendo la verdad, están negándola y pronunciando los nombres blasfemos paganos de Jehová y Señor, adorando a los Baales modernos. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 66, verso 2, nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. ¿Quién era el Yahweh del Viejo Testamento? Aquí Yahweh, en el libro de Isaías capítulo 66, verso 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Yahweh. ¿Quién era ese Yahweh del Viejo Testamento? ¿Quién fue el creador? ¿Quién dijo y fue hecho, mandó y existió? ¿Quién fue el autor material de la creación? El Hijo. El Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo. La voz audible del Padre. Ya que por causa del pecado, el Padre no puede hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque su misma gloria fulminaría por causa de nuestro pecado. Y es a través del Hijo,
aquel cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, es a través del Hijo quien se comunica con el pecador, y el Hijo, siendo uno con el Padre, se presenta como Yahweh. Yo soy el que soy. Por eso cuando vino y tomó nuestra naturaleza humana, se presentó como yo soy. El Yahweh del Viejo Testamento, el yo soy del Viejo Testamento, era el mismo Hijo quien dijo, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, dice el Hijo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y eso es lo que debiéramos hacer, hermano y hermana. Meditar en su palabra, estudiar su palabra. No estar siguiendo a hombres o mujeres, ya sean pastores, ya sean dirigentes, que no enseñan la Escritura, que no enseñan la verdad para este tiempo del fin. No es hora, hermano y hermana, de estar siguiendo, escuchando a personas que están despreciando, repito, el nombre glorioso, reverente, terrible, temible, imponente de Yahweh por Jehová o por Señor, porque finalmente están adorando a los Baales. La gran mayoría de ellos son Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Ya hemos definido antes lo que significa la palabra Señor. Entonces, ¿cómo podemos dirigirnos a yo soy el que soy, yo seré el que seré, con un título de Señor, cuando ese título de Señor me lo están diciendo a mí, Señor Ernesto Farga? Se lo están diciendo a usted, hermana y hermano. ¿Será posible que no podamos llegar a discernir la importancia que debe tener la restauración de ese verdadero nombre que hallamos en la Escritura y que la Iglesia Católica Apostólica Romana cambió, quitó y puso en su lugar, como lo estuvimos meditando en nuestros anteriores programas, el nombre de Jehová, a fines de la Edad Media, y también Señor, que significa Baal. Mi mano hizo todas estas cosas. Estoy leyendo Isaías capítulo 66, verso 2. Y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tiemblas ante su palabra? A lo largo de estos desarrollos del nombre, hemos estado compartiendo, hermano y hermana, todo lo que tiene que ver con la restauración de ese nombre. Repito, glorioso, reverente, terrible, temible, imponente de Yahweh. Hemos estado retomando o retornando, en este caso concreto, a la restauración del verdadero nombre en hebreo. Y si usted no quiere decir Yahweh, no lo mencione, pero no mencione Jehová, no mencione Señor, dirija, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y punto. Pero si usted, conociendo la verdad, sigue pronunciando los nombres blasfemos impuestos por Roma, usted sigue siendo un católico apostólico romano, en lugar de un hijo de Elohim,
al estar despreciando el nombre. Y estamos desarrollando este tema en concreto, hermano y hermana. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Estás temblando ante la palabra de Elohim? En el libro de Tiago, capítulo 2, creo que es Tiago, capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente: ¿tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan porque saben lo que les espera. El mismo Yahweh, en palabras que hemos leído y que hallamos en Isaías capítulo 66, verso 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Debemos tener temor, hermano y hermana, para poder obedecer así dice Yahweh, y huir de los engaños de Roma para formar parte del verdadero remanente. Y el verdadero remanente estará retornando a las raíces hebreas, en este caso concreto, restaurando ese nombre glorioso, reverente, terrible, temible, imponente de Yahweh, en lugar de Jehová, en lugar de Señor. Y el profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos clamar, hermano y hermana. Debemos clamar a nuestro Padre Celestial a través del Hijo. Debemos clamarle: dame discernimiento, dame sabiduría para poder entender tu palabra, dame poder para entender la restauración de tu nombre, para que salga de los engaños de Roma. Dame tu ruach para que yo pueda entender y de mis labios salgan palabras refinadas, tenga pureza de labios para no poder otra vez mencionar los nombres paganos, blasfemos impuestos por Roma. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Como he dicho muchas veces, mi misión no es convencer a nadie. Presentas la verdad y automáticamente se crean enemistades. No me preocupa, hermano y hermana. Al contrario, me preocuparía si los mensajes que nuestro Padre Celestial me permite desarrollar y compartir fueran de gran bendición para muchos. Me preocuparía, porque la verdad siempre ha sido impopular. Y es evidencia de que lo que Él me inspira es su palabra, es su verdad. Y ahora depende de usted el que quiera aceptar o no la restauración del verdadero nombre. Como dije antes y como he dicho siempre, yo no tengo poder para convencer a nadie. Sí que puedo testificar de que el Espíritu de Yahweh es el que me impresiona a poder compartir estos temas. Y es su mismo Espíritu, su mismo ruach, quien quiere hacer la obra en aquel que está buscando su salvación con temor y temblor. Pero lamentablemente el laodicense es tan prepotente, es tan orgulloso, se cree tan rico, se cree saberlo todo,
y desprecia el consejo, la amonestación, la advertencia, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Clama a mí, yo te responderé. No sigas acudiendo ni viendo videos de personas que desprecian el nombre glorioso, reverente, terrible, temible, imponente de Yahweh por Jehová o por Señor. Es un consejo. La decisión es tuya. Es un consejo de hermano, un consejo con amor. ¿Por qué? Porque como verdaderos atalayas tenemos que aconsejarnos, tenemos que amonestarnos para ir saliendo de todos los engaños que la Iglesia Católica Apostólica Romana, los dirigentes modernos de hoy día, los pastores, líderes de ministerios independientes, y usted tiene que conocerlos, debe comenzar a preocuparse de su salvación con temor y temblor si desea estar entre los redimidos, y los redimidos adorarán a Yahweh, no a Jehová, no al Señor. Los redimidos de este tiempo del fin estarán pronunciando ese nombre glorioso, ese nombre reverente, ese nombre terrible, ese nombre temible, ese nombre imponente de Yahweh, para tener pureza de labios y estar entre los redimidos adorando al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Concluyo, hermano y hermana, la meditación de hoy con un pasaje muy popular, tan popular que la gente lo desprecia. Isaías capítulo 52, verso 6. Y cuando digo popular, es porque la gente lee, es popular porque no menciona nada, pero sí que me da discernimiento para poder entender lo que significa este pasaje, para poder tener pureza de labios y no seguir mencionando nombres paganos, no seguir mencionando nombres blasfemos, no seguir adorando a los Baales. Isaías 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Será Jehová? Que lo menciona así todo el mundo. El mundo pagano menciona a Jehová. El mundo pagano menciona a Señor. La Iglesia Católica menciona a Jehová. La Iglesia Católica menciona al Señor. Las iglesias cristianas se dirigen a Jehová. Las iglesias cristianas se dirigen al Señor. La iglesia adventista se dirige también como Jehová. Y también se dirigen al Señor. ¿Será ese su nombre? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué nombre? Yo soy el que soy, yo seré el que seré, Yahweh. No Jehová, no Señor, porque es Baal. ¿Entendemos, hermano y hermana? No podemos tener puntos comunes de doctrina ni con el mundo, ni con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni con ninguna denominación religiosa, porque el verdadero remanente sigue al Cordero por donde quiera que va, alejado de toda la mundanalidad y viviendo y restaurando el nombre, y en el nombre va su carácter, para que nosotros podamos ser uno con Él
como el Hijo es uno con su Padre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué nombre? Jehová, Señor o Yahweh. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento, fluidez de palabra, me has dado tu Ruach, Padre, para poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, nos sigue dando salud y vida, el próximo sábado estaremos intentando desarrollar otro aspecto, el último, con relación a la restauración del verdadero nombre. ¿Será Jesús el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, cuando muchas personas se llaman Jesús? ¿Será también ese nombre? ¿O será impuesto y cambiado por la Iglesia Católica Apostólica Romana para seguir engañando al mundo entero? Si Él así nos lo permite, hasta el próximo día de reposo. Shabbat Shalom, hermano y hermana.